En primer lugar, un saludo para todos. Nuestro grupo está conformado por Paute Leslie, Sinchi Yomaira y Vázquez Tatiana. En el video de hoy les vamos a hablar sobre Gabriela Mistral y su influencia dentro de la pedagogía latinoamericana. Primero conozcamos un poco más acerca de su vida. Su nombre real era Lucía Godoy Alcayaga, que nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, y murió el 10 de enero de 1957 en Jamestown, Nueva York, cuyos padres eran Jerónimo Godoy Villanueva y su madre Petronila Alcayaga Rojas. Uno de los libros que marcó su infancia y le permitió a Gabriela producir sus poemas fue la Biblia, pues en sus años de adolescencia colaboró con el periódico Coquimbo, utilizando los seudónimos de Alguien, Soledad y Alma. En el año de 1909, Gabriela Mistral obtiene su título como maestra de castellano en la Universidad de Chile. Impartía clases en varias escuelas a pesar del bajo sueldo que obtenía. Se dice que Gabriela, a pesar de los problemas, nunca se alejó de su faceta como docente. Alrededor del año de 1915 empezó a utilizar el nombre de Gabriela Mistral. Más adelante, en el año 1922, en la Ciudad de México, fue invitada por José Vasconcelos a colaborar en los planes de la reforma de la educación que iniciaba el gobierno de este país, como la fundación de las bibliotecas populares. Además, en este mismo año publicó su libro Lectura para Mujeres, que iba destinado para la enseñanza del lenguaje. En 1925 fue representante de Chile en el Instituto Cooperativo Intelectual de la CDE. Un año más tarde fue nombrada secretaria de las secciones americanas de la Liga de las Naciones. En 1932 empezó su carrera como consular. Antes de su muerte, a sus 56 años de edad, el 15 de noviembre de 1945, se le otorgó el Premio Nobel de la Literatura. Años más tarde, el Premio Sierra de las Américas y el Premio Nacional de la Literatura como reconocimiento por sus obras poéticas y sus libros. Por otra parte, tenemos las aportaciones de Gabriela Mistral a la pedagogía. Pues bien, una de las principales aportaciones de Gabriela Mistral a la pedagogía y la más importante fue que ella siempre defendió la necesidad de una vida docente, un desempeño no condicionado a la instrucción del conocimiento dentro de un aula de clase, pues su máximo siempre fue enseñar en la calle y en el patio como si estuviéramos enseñando en la sala de clase, enseñar con actitud, con gesto y con palabras. Además, para Gabriela, la escuela pública era un espacio de construcción del saber pedagógico que pretendía terminar las desigualdades estructurales de la sociedad chilena a través de la consolidación de un sistema de educación primaria de manera que permitiera integrar socioculturalmente a las masas históricamente excluidas, de manera que se busque igualdad ante todos. Gabriela Mistral influyó en la pedagogía latinoamericana, aportando una visión humanista y rural a esta. Es aquí que junto a José Vasconcelos emprenden un proyecto llamado La Cruzada Educacional, la cual tenía como objetivo llevar a todos los pueblos y comunidades rurales de Latinoamérica las primeras letras. Gabriela Mistral inventó un método de enseñanza para los niños campesinos, obreros, pobres e indígenas. Además, trajo a la mesa el derecho que deberían tener a la educación las madres solteras e influyó en la creación de la escuela nocturna para los adultos. Por otro lado, Gabriela Mistral fue quien insertó dentro del sistema educativo las nociones de vocación y talento. Todo esto enfocado a que los estudiantes tuvieran una educación integral. Además, ella impulsó la reforma a la educación normal y casi en su totalidad fue la encargada de construir los textos para la educación rural. Para ella, la escuela debería tener una orientación democrática y para ello propone una enseñanza contraria a la tradicional en la que el sujeto activo dentro del proceso sea el estudiante, teniendo esto relación con los planteamientos de la escuela nueva.
Gabriela Mistral mira como iguales tanto a los niños, a las mujeres, a los pobres, a los ricos, a los indígenas. Es por esto que considera que la educación no debería ser un privilegio y que todos deberían tener el derecho de acceder a ella para desarrollar sus potencialidades. Gabriela ve en el maestro a un sembrador que se compromete y se preocupa por el desarrollo integral de sus estudiantes, siendo también que el docente es el que debe implantar la curiosidad y la creatividad en sus alumnos, y por ello es importante que realmente esté apasionado por su trabajo. También es importante mencionar que para Gabriela el niño es el que tiene que tener el derecho a todo privilegio y debe ser preservado de cualquier influencia negativa que puede ejercer la sociedad sobre él. La educación es aquella que debe servir para formar a todos. Por esto es importante que se empiece desde los más pobres, procurando que todos tengan una educación integral y que con ello se basen en valores para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad. Para Gabriela es fundamental concebir la trilogía maestro, alumno, sociedad. Gabriela Mistral considera que la educación debería estar abierta para todos, sin distinción de clase, raza o género. Y además esta debería tener un sentido poético literario para así despertar en el estudiante un pensamiento crítico. Finalmente, lo más importante es contar con una educación que luche contra toda forma de instrucción tradicional. Solo de esta manera aseguraremos que el niño logre su desarrollo y pueda acceder plenamente a su libertad. Historia como maestra de Gabriela Mistral. Cuando apenas tenía 14 años, Gabriela inició sus actividades como maestra interna o ayudante en una escuela primaria de Compañía Baja en una aldea vecina a Vicuña, en donde enseñaba a leer a los niños de 5 a 10 años y a las personas adultas. En 1905, el gobierno chileno le concedió una pensión de jubilación como profesora al cumplir los 20 años de ejercicio de enseñanza. En 1918, el presidente don Pedro Aguirre Cerda la nombró profesora de castellano y directora del Liceo de Punta Arenas. Luego, en 1920, fue nombrada directora del Liceo de Temuco y en 1921, cuando se fundó el Liceo de Niñas número 6 de Santiago de Chile, fue nombrada como su primera directora. Gabriela continuó en la docencia como profesora hasta el año 1922. En 1922 inició su vida internacional respondiendo al llamado del gobierno mexicano. Fue a la Ciudad de México con el fin de colaborar en la reforma educativa. En 1924 realizó su primer viaje por Europa, en la cual pudo conocer los adelantos en la educación contemporánea, relacionados con la educación nueva y los métodos de la enseñanza activa. En la década 30 se dedicó a dictar cursos, conferencias y cátedra de literatura latinoamericana y universal. En 1931 fue profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico y fue conferencista en La Habana, Panamá y otras ciudades. Su acción diplomática y como escritora continuó intensamente en la década 50. Como dato extra, hemos considerado que Gabriela Mistral era conocida como la intrusa, donde ella decía: "Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños, lo soy según vosotros, porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación, porque no estuve al lado de vosotros en un ilustre banco escolar, de un ilustre instituto". Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata al fervor y traiciona a la ciencia y al arte mismo. Intrusos los que solo le piden a la enseñanza un sueldo mensual y le esquivan el esfuerzo de un cerebro flojo y a la emoción del alma. Este ha sido nuestro trabajo sobre Gabriela Mistral. Les agradecemos por su atención.